Buenas noches a todos. En nombre del presidente del Real Círculo de Amistad, Pedro López Castillejo, aquí presente, presidiendo el acto, en nombre de su Junta Directiva y de todos los socios, muchos aquí, acompañando en este acto, muchas gracias por venir y estar con nosotros en este día tan especial. El 31 de mayo, este próximo 31 de mayo, el Círculo cumplirá 169 años. Cuando 130 fundadores deciden que van a agruparse y van a fundar el Círculo de la Amistad, se proponen fundar una sociedad en la cual estrechen lazos de amistad entre sus miembros. Y también desde el principio se proponen como objetivo el apoyo a la cultura y a las artes. Esto se refrenda de una manera rotunda cuando se fusiona con el Liceo Artístico y Literario y comienza una andadura que llega hasta nuestros días. De esa andadura, el Círculo ha atesorado un importante patrimonio. Por supuesto, todos los que pertenecemos a la casa sabemos que el mayor patrimonio que tiene el Círculo de Amistad son sus socios. Sería el patrimonio inmaterial que lo acumula también con su tradición, su historia, con sus valores, con su identidad, que ha sabido mantener a lo largo de estos 169 años que cumplirá. Pero junto a ese patrimonio inmaterial cuenta con un patrimonio material destacado, el inmobiliario, conocido por la mayor parte de los aquí presentes. Esta sala, este salón, Liceo, es probablemente su mayor exponente, y un patrimonio mobiliario que ha ido reuniendo a lo largo de los años en desarrollo de ese espíritu por la arte y por la cultura. Básicamente ese patrimonio es pictórico. También tenemos una parte de patrimonio en escultura y algunas piezas de mobiliario, pero que ya no tienen una entidad propia, ¿no? Sustantiva como para poder constituir una colección. Lo más importante, sin duda, es el patrimonio pictórico. El patrimonio pictórico, de hecho, muchas de las obras forman un conjunto que, al pertenecer al mismo autor, las estimamos como colecciones. Es lo que nos pasa con Rodríguez de los Ríos Losada, que vemos en este salón, las pinturas murales, lo que nos pasa con Mateo Inurria, también con Díaz Huerta, con Julio Romero de Torres y últimamente con Liébana. Tenemos importantes obras de estos autores que forman colecciones destacadas. Eso no se ha interrumpido desde su fundación. El Círculo mantiene la misma línea de apoyo a la cultura y la misma línea de incrementar su patrimonio con obras destacadas. De hecho, ha sido reconocido en diferentes ocasiones. El Círculo tiene, como muchos de ustedes saben, la Medalla de Oro de la Ciudad. Ha sido reconocido como bien de interés cultural y últimamente como Medalla de Andalucía de las Ciencias Sociales y de las Letras. Bien, hace ya un año teníamos una reflexión sobre la mesa. ¿Se conoce nuestro patrimonio? Esa reflexión la planteábamos fundamentalmente o primeramente en relación con los socios, con nosotros mismos. Conocíamos de verdad lo que teníamos, pero no solo eso, lo conocía la ciudad de Córdoba, lo conocían nuestros visitantes, nuestros invitados, y ahora que llevamos un teléfono en el bolsillo que nos abre una ventana al mundo, se conoce en el mundo el patrimonio del Círculo, porque si nosotros buscamos a Julio Romero de Torres, ¿por qué no sale el Círculo si tenemos una colección fantástica de pinturas simbolistas? Bien, eso nos llevó a elaborar un proyecto con el que concurrimos a una ayuda del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba. Obtuvimos en concurrencia con otras asociaciones una ayuda que, unido al esfuerzo que hace el Círculo de la Amistad, nos permitió avanzar sensiblemente en la puesta en valor de nuestro patrimonio. Y hoy damos a conocer la segunda fase de ese proyecto. Ese proyecto es muy ambicioso y contempla muchos campos. Uno de los campos que ya el año pasado se desarrolló era Otras Miradas, traer a personas destacadas de la arte que nos ayudaran a conocer mejor el patrimonio. Aquí he de confesar una cosa, nuestra colección contemporánea, que antes no mencioné, es una parte destacada de nuestra obra, pero tenemos una carencia importante y es que tenemos una deuda con el realismo. Fundamentalmente nuestra obra es obra abstracta y hoy comenzamos a pagar esa deuda que tenemos con el realismo, con ese reconocimiento
gracias a que dos representantes, dos maestros del realismo en escultura y en pintura, sobradamente conocido Antonio, quizás menos conocido, pero también con una obra importante y destacada, Noé, y tendremos ocasión de escucharlo. Estoy convencido de que vamos a tener una noche especial, una noche mágica, una noche que no olvidaremos y que para el Círculo, desde luego, va a ser una noche que va a formar parte de nuestra historia porque supone un cambio importante, reforzar la línea de apoyo al patrimonio, a la puesta en valor de nuestra obra y tener en cuenta al realismo, que yo espero que el maestro nos perdone que hasta ahora hayamos tenido poca obra. Pues muchas gracias y disfrutemos de lo que vamos a escuchar. Buenas tardes a todos. Distinguido presidente don Pedro López Castillejo, distinguido vicepresidente don Nicolás de Bari Millán y a todos los presentes, a las autoridades. Vamos a comenzar este acto con estos dos artistas. Don Antonio, que no necesita presentación, ya que es una leyenda viva del arte, y Noé, que es compañero y al que estimo y tengo cariño. Y tenemos aquí también uno de los escultores español, cordobés, que está triunfando en Hollywood y tiene una gran trayectoria también. Bueno, comenzamos esta tertulia preguntando: ¿de qué habláis los artistas cuando tomáis café? De la búsqueda de la belleza. ¿Puedo decirte algo? Se oye fatal. ¿Se oye mal? Disculpa. Yo no entiendo nada de lo que estás diciendo. Perdón. Ya. ¿Se oye ahora? ¿Se oye no ahora? Sé. Es que retumba la voz. Sí. ¿Se oye mal? ¿Ya? Ya, comenzamos esta tertulia. Ahora mejor. ¿Mejor? Mejor, bueno, sí. Disculpa. No. Comenzamos esta tertulia entre dos artistas y la pregunta sería: ¿de qué habláis los artistas cuando estáis tomando café? ¿De la búsqueda de la belleza? ¿O si hay algún lugar donde no haya belleza? Buenas tardes. Es que no he entendido muy bien la pregunta. Sí, ¿De qué hablamos? ¿Que de qué hablamos cuando estamos juntos? ¿De qué hablamos cuando... ¿De qué hablan los artistas cuando toman café? Sí. Quizá de la belleza, sí. O si hay algo que no tiene belleza. Hay algo en la vida que no haya belleza. Sí, se habla de la vida, sobre todo se habla de la vida. Y en mi caso, yo he tenido un grupo de amigos pintores y escultores. Yo he sido en eso muy gremial. Y yo llegué a Madrid a los 13 años, muy joven, a estudiar pintura. Y de 13 a los 14, pues estaba en una pensión, yo solo, la familia estaba en Tomelloso. Y bueno, pues necesitaba un poco de amparo y fui muy inteligente para ir encontrando las personas que me podían ayudar, que me podían enseñar, porque yo no sabía nada. Yo tenía un tío pintor en Tomelloso, que es el que convenció a mi padre para que fuera pintor, pero yo no sabía nada de la pintura. Mi tío lo vio muy claro y mis padres se embarcaron en la aventura de llevarme a Madrid con su dinero y pagarme la estancia para ingresar en la escuela. Entonces, mis amigos desde muy pronto fueron mis compañeros de estudios. Y yo he sido muy fiel, porque elegí muy bien desde el principio y no tuve que rectificar. Y esas personas que conocí en esos años primeros, han sido mis amigos para siempre. ¿De qué se habla? ¿De qué se habla? Pues mira, se hablaba muchísimo del arte, muchísimo. Se habla, a partir de cierto momento se hablaba de qué nos iba a pasar, que era un mundo muy complicado, que cómo íbamos a sobrevivir después.
el arte de la pintura, cuando estás en una escuela de bellas artes con unos profesores y unos compañeros, no está escrito en ningún sitio qué es lo que se debe de hacer, qué es lo mejor que se debe hacer. Entonces cada uno va eligiendo su camino. Esa elección de los amigos y del camino, si vas a seguir siendo pintor, si vas a seguir siendo figurativo, si vas a acabar en la abstracción como algunos amigos míos. Entonces, lo de la belleza no es una palabra que en mi caso la pronuncie mucho, porque la belleza está casi siempre en la verdad. La belleza en el siglo XIX, cuando estaba Ingres y todos los pintores neoclásicos, tenía una fórmula. Esa fórmula explotó hace mucho tiempo. Ya no hay una fórmula para la belleza. Entonces la belleza la tienes que encontrar como la encontró Velázquez, pintando a una señora que fría huevos, pero haciéndolo pues como se deben hacer las cosas. Eso es un poco. Claro, y sí. Se me oye, ¿no? Que no... ¿Oís lo que decimos? Sí. También en las conversaciones, normalmente el artista pues, es un ser solitario, de taller, de muchas horas de trabajo, y los encuentros con amigos, con gente cercana, son muy valiosos porque te encuentras con gente que habla tu mismo idioma y con los que puedes hablar cosas que el resto no entiende. Porque hay partes que son muy visibles, cuando uno hace la obra es muy visible, pero luego en el taller, en la vida del artista, hay cosas invisibles que si no lo hablas con gente que sabe de lo que se trata, pues es muy difícil de entender. Y entonces, claro, esos lugares, esas islas de encontrarte con amigos en esas conversaciones, pues sí, surge la belleza, pero porque la belleza está en todas partes, pero también está esa parte de oscuridad, de esa parte de incertidumbre de nuestras vidas, de estar siempre colgado de un hilo, de esa forma de ese sentirte solo y a veces dudar de si estás haciendo lo acertado o no, si merece la pena arriesgar o no tu vida por el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y claro, siempre encontrarse con gente de la misma especie pues hace que salgan ese tipo de temas que con los demás no puede salir porque no se entiende. Y sobre la honestidad del artista a la hora de crear, la honestidad del artista a la hora de crear. Si es que lo bueno de nuestro trabajo, de nuestra tarea, es que no tiene una fórmula. Entonces la honestidad yo pienso que depende mucho del talento. En general, la persona que tiene talento, Velázquez, tenía tanto talento que es como un animal muy poderoso. No tenía que engañar a nadie para parecer poderoso. Lo era. Entonces yo creo que cuando la vida del artista pues, está referida a alguien de valor, pues a Julio Romero de Torres, por ejemplo, es un caso de un artista muy bueno que esté aquí, de esta ciudad. Pues yo pienso que la palabra honesta casi es lo último que hay que decir. Era una persona con una intuición enorme, que sabía ver en la vida que vemos todos, sabía ver qué escenas, qué personas, qué tenía que contar con la pintura. O sea, eso es lo primero. Cuando tienes facultades para hacerlo, ya la honestidad ya se da por hecha. Entonces la deshonestidad puede surgir porque no te van bien las cosas, a pesar de que lo estás haciendo bien, la gente no te entiende y estás removiéndote a ver de qué manera te pueden entender. Ahí se pierde muchísima gente de valor.
en ese intento de conectar con esas personas desatentas. Entonces, lo que hay que hacer siempre es lo que yo vi. Yo tenía que salir de mi pueblo. Yo no podía volver allí nada más que me llevaba el amor al lugar y a pintarlo. Pero yo no podía contar con aquello para sobrevivir. Yo tenía que estar en Madrid. Y la gente emigra al sitio donde le pueden entender, como la gente de África o la gente de Sudamérica viene para acá para trabajar. El trabajar a la manera en que tú lo deseas hacer es primordial. Picasso se marchó a París. Romero de Torres resulta que lo encontró aquí, pero vivió mucho en Madrid. Fue profesor de la Escuela de Bellas Artes, fue profesor de mi tío Antonio, de dibujo. Entonces este hombre, viendo estos cuadros que hay aquí, se nota que él conocía la pintura de la época, no la pintura que se hacía en Córdoba, la pintura que se hacía en Francia. Conocer la pintura es algo, a mí me parece, la pintura, conocer el medio, a mí me parece muy importante, pero también se dan casos de personas tocadas por el dedo de Dios, que sin tener mucha cultura, ni leer muchos libros, ni ir a París, ni ir a las conferencias, ni nada de nada, resulta que hacen cosas preciosísimas. Yo he tenido que aprender mucho. Me he sentido muy ignorante durante mucho tiempo y he visto gente que sabía más que yo. Y a mí el entrar, el ir conociendo un poco más ese mundo en donde yo me estaba metiendo, para mí fue el oxígeno. Creo que hace falta tener mucho entusiasmo, mucho instinto para saber qué es, por dónde te tienes que mover. Es una especie de laberinto en donde te tienes que mover sin quedar atrapado en él. Y bueno, pues es un poco así, ¿no?, nuestra vida. Es bastante así, sí. Lo que pasa es que también el tema de la honestidad es según la percepción que uno tenga sobre esa palabra, ¿no? Porque para mí la honestidad sí es lo primordial en general, ¿no? Es en general. En el mundo del arte creo que un poquito más, porque es más obvio, ¿no? Y es más evidente, ¿no? Se ve más rápido. Y para mí la honestidad es sobre todo no a cara a la gente, sino a cara a uno mismo, porque a partir de la honestidad es cuando tú puedes empezar a construir tu camino. Yo creo que ahí es porque en la honestidad va la reflexión, es el saber tus limitaciones. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, o sea, en lo que estabas hablando, Antonio, de gente que nace con un virtuosismo o una condición, con unas facultades. Unas facultades enormes. Unas facultades enormes para naturales. El tipo, sí. En la pintura para el color, en la escultura para la forma, el volumen. Pues suele pasar, o por lo menos mi experiencia en amigos y gente conocida que han tenido mucho talento natural. El talento natural también para mí es como te adormece, hace que te acomodes, que creas que no tienes nada que aprender, que ahí es donde está también la honestidad, el saber. Yo no lo he vivido así eso. No lo he vivido así. No. Nunca es suficiente el talento natural. No. A ver, nunca está de más. No. Nunca es. Quiero decir pero que en una balanza, por ejemplo, yo no me creo una persona talentosa. Yo tengo mi parte de talento y tengo mis limitaciones, por otro lado. Yo estoy absolutamente convencido que soy fruto de mis limitaciones y de mi honestidad conmigo mismo de reconocer mis limitaciones y tener esa pasión y ese ansia por aprender y por superarme sabiendo las limitaciones que tengo. Entonces, claro, es un motor a veces tener limitaciones, si sabes cómo conducirlas. Y al contrario, ¿no? Mi percepción, ¿no? Que cuando naces con unas virtudes, pues te adormeces, te acomodas y, bueno, se suele pensar que se sabe todo. No sé. Yo no lo he vivido así, desde luego. No. Y la gente que yo he tratado no
no han sido de esa manera. Yo creo que la inteligencia para hacer ese trabajo pues es como las facultades para que tiene un tenista muy bueno, tiene un futbolista. O sea, eso se supone que lo tenemos que tener. Si no, vamos a vivir una vida fracasada y llena de frustración. Yo creo que la gente en la que estamos pensando siempre, que son los que nos han enseñado, es gente siempre con facultades, con limitaciones. Pues claro que tiene limitaciones. Una higuera tiene limitaciones, no puede dar peras. Pero los higos que da son buenos. Claro, claro. Claro. Entonces, esa diferencia que hay entre Cézanne, entre Van Gogh, entre Degas, entre Romero de Torres, entre Sorolla, entre Picasso, a mí me parece que esa diversidad es producto, en cierto modo, si quieres verlo como limitación, es limitación. Nadie puede serlo todo. No, claro. Limitaciones como acicate, ¿no? Como látigo hacia el movimiento y el querer aprender y el querer superarse, ¿no? Sí, sí. La luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad sobre la que Noé ha citado antes, que han nombrado antes, ¿creéis que se entiende todo lo que significa ser artista? Yo pienso que depende de dónde estés. El arte ha surgido porque la gente ha podido ver el trabajo de la gente buena. Cuando ves el arte antiguo, nadie hace cosas feas, nadie hace cosas malas ni mediocres. Quiere decir que la sociedad, unos sabían más, otros menos, pero no se equivocaron en elegir a los artistas que iban a ser su voz. No se equivocaron con Fidias, ni con Praxiteles, ni con el que pintó las cuevas de Altamira. Han acertado siempre, casi siempre. Lo que pasa es que a partir de cierto momento, ya desde los impresionistas, surge un arte muy individual. Tan individual, que si estás en un determinado lugar, a lo mejor no te van a entender. Te tienes que ir a un lugar donde sepan ver lo que tú estás haciendo. Eso es algo inevitable. Ese ir al sitio donde tú tienes que realizar el trabajo y donde vas a ser comprendido y útil, porque si no, no eres útil. Y en el fondo, yo mi trabajo lo hago para los demás. Yo disfruto mucho haciéndolo y me gusta y vivo de él. Pero yo espero que sea útil para los demás. A mí eso me parece que es un motivo, no el primer motivo, pero es el segundo motivo, que a los demás les sea útil. Entonces, para que serle útil te tienen que entender. En el lenguaje que hacemos nosotros, hay tantos lenguajes en este momento que depende de dónde estés, pues a lo mejor en ese lugar no van a entender bien tu trabajo. Te tienes que marchar. Yo creo que no hay ningún artista que no pueda ser comprendido por muy difícil que sea. Y se ha visto en el arte moderno, en el arte de nuestra época, se han hecho cosas aparentemente dificilísimas. Se han inventado movimientos que dicen, esto no hay quien lo entienda. Lo han entendido. Y el arte ha ido creciendo en esas formas nuevas que han aparecido a veces en contra de todo lo que estaba establecido. Pero a lo mejor te tienes que salir. Todo eso nace en unas ciudades donde esas cosas pueden pasar, donde hay un tipo de conocimiento que permite que nazca esas nuevas formas. En el arte moderno es el problema que tiene, que todo el mundo no lo comprende. No lo comprende. Es una pena que eso ocurra, porque yo creo que lo hacemos para todos. Pero hay un artista, pues bueno, está en la cabeza Van Gogh, Cézanne, toda esa gente que lo pasó muy mal porque no fue comprendido. Luego fue comprendido después. Eso es una lástima, porque
En la época de Velázquez, pues aunque no entendieras, veías que la persona se parecía y que aquello pues era una casa donde podías entrar, si no por la puerta, por una ventana, y si no por el tejado o por la chimenea, pero podías entrar. A Velázquez, pues es muy difícil de comprender. Yo he tardado mucho en comprender a Velázquez, pero ahí está Velázquez a la vista de todo el mundo haciendo una labor para todos. Eso se ha complicado muchísimo en nuestra época. Aquí el pintor, que es el símbolo desde fuera de Córdoba, que es Romero de Torres, parece que está hecho a la medida de Córdoba. Parece que está hecho para que el pueblo la adore. Es un poco como Sorolla, pero eso es una rareza. Yo si voy a mi pueblo, en mi pueblo me admiran, me quieren, dicen que están orgullosos de mí porque me ven en el periódico o en la televisión, pero yo pienso que a lo mejor habría cosas que yo podía enseñar que hago que a lo mejor les molestaría, porque son váteres, son cosas feas, no son cosas hermosas. Están acostumbrados a un pintor como mi tío, que es el Romero de Torres de la Mancha. Es un pintor no voluntariamente, pero está nacido para ese lugar, para decir algo a esas personas. Y eso es fantástico, pero claro, tienes que tener esa suerte. Claro. O sea que hay una forma de ese punto de vista de ser entendido, como claro. Que se entienda tu obra y ese... Claro, sí. ¿Sí? Claro. ¿Se me oye? Ah, sí. Esa forma de... que se te entienda en la forma que tiene cada artista, en el lenguaje que tiene para comunicarse, pues no solo es importante, sino que es más reconocible, ¿no? Hay más, o sea, te sientes más comprendido en ese aspecto. Yo he entendido la pregunta desde el plano del comprender las luces y las sombras que hay dentro de la vida de un artista. Porque de las luces se habla mucho, pero de las sombras nadie quiere hablar y nadie habla. Y como en todos los ámbitos de la vida, el mundo del artista está con cosas maravillosas el 10%, pero el resto es muy difícil. También como cada uno se lo tome, ¿no? Lo que uno haga, ¿no? Yo creo que Antonio y yo tenemos una visión en ese aspecto un poco diferente. Pero porque Antonio es más luz y yo soy más sombra. ¿Pensáis que fuera del realismo se puede encontrar algo interesante en el arte? ¿Qué ha dicho? Que si fuera del realismo hay algo interesante. Me acuerdo... Yo creo que hay tantas cosas, entre ellas el realismo, que lo difícil es para la gente que se inicia elegir el lugar. Podría decirse que para dar la sensación de que cada persona que se inicia tiene que tener un mundo propio y ofrecerlo a los demás. Ya no hay un mundo único como pudo ser hasta el siglo XIX. Entonces, fuera del realismo, yo pienso que el realismo es el que está en tela de juicio. Yo pienso que es al revés, que es el realismo el que está siendo víctima de una dificultad para ser entendido por la inteligencia del mundo del arte, por la familia inteligente del mundo del arte, el que gobierna el mundo del arte, el que decide las cosas en el mundo del arte. Si eres figurativo es un problema, tienes que demostrar muchas cosas, porque haces figuración. Y la figuración ya, desde que existe la fotografía, ya da sensación de que ya no es necesario. Eso lo dicen desde directores de museos hasta personas como Bacon, que son tan inteligentes. Dudan de que el realismo pueda tener en este momento sentido. Entonces, claro que sí que hay movimientos fuera del realismo, todos. Es que, ¿por dónde empiezas? Empezó por el impresionismo, después surgió el cubismo, después surgió la pintura metafísica, después la abstracción, que fue el gran movimiento. Y qué sé yo cuántos. Muchísimos movimientos
fuera de la figuración, que nos han enseñado mucho a ver la figuración, precisamente. Sí, es que también el mensaje o la idea que desde hace ya mucho tiempo se lanza, ¿no? De que el arte realista es un arte antiguo o que no es necesario. No claro, es necesario. Pero hablo de la idea general que se ha expandido, ¿no? Como lo contemporáneo no es lo realista, como que no. Contemporáneo es todo lo... Yo soy contemporáneo. Antonio es contemporáneo. Pero ciertas tendencias pues, se han apropiado de esa contemporaneidad, ¿no? Y luego se ponen como galones, ¿no? De que no necesitan hacer ese tipo de realismo porque ellos van más a la composición o van más a la idea o van más... Y empiezan a poner etiquetas que todas ellas las tienen cualquier obra buena de realismo. Todas y más. Yo creo que el realismo, que por eso a lo mejor es tan incomprendido, es porque tiene una cantidad de elementos y de elementos que gestionar que se entiende menos. Porque el abstracto, que por supuesto hay cosas muy buenas en abstracto, el abstracto nos ha enseñado a simplificar el realismo y aprender de la composición, del color, de las formas, de las líneas. Y esa forma de simplificar, ¿no? Pero, claro, fuera del realismo hay muchísimas cosas, se aprenden, pero también existe el realismo. Que el realismo, poco antes de conocer a Antonio, nosotros nos conocemos desde hace 15 años. Yo creo que hubo una exposición que yo creo que estábamos los dos, que se llamó La Gallina Sí, Ciega. Sí. Ajá. Yo, a Andrés García Ibáñez, que es nuestro gran amigo, pintor de Almería, visitó a Francisco López en Madrid y a mí, y nos incorporó a vuestra exposición. Y en ese momento donde surgió La Gallina Ciega, precisamente surgió por el lamento constante cada vez que nos reuníamos y hablábamos entre nosotros de que el realismo estaba oculto en todos sitios. En los museos el realismo estaba en los sótanos y fuera estaban otros tipos de vanguardia. Y ibas a comprar libros de artistas del siglo XIX y solo te vendían vanguardia, 4 libros de vanguardia, pero no había ningún libro, ningún catálogo de artistas realistas, ¿no? Y era como nosotros decíamos que era pues, como un atentado, ¿no? Al realismo, como un enterrar en vida a los artistas realistas. Las galerías, por supuesto, la inmensa mayoría vanguardia, poquísima realismo, pero creo que a partir de La Gallina Ciega que coincidió con el MEAN, coincidió que creo que el año que hicimos nosotros coincidió con la inauguración del Museo de Arte Europeo de Cataluña. Creo que a partir de ahí ha cambiado muchísimo el panorama de artistas realistas, ¿no? El arte realista ha pegado un subidón. Por un lado eso, y por otro lado, yo he tardado en conocerlos, ha habido unos realistas en Occidente, en el siglo XX, maravillosos. Pero yo, a Andrew White, el gran pintor norteamericano, yo lo conocí pues después de hacer mi primera exposición en Nueva York, viendo la revista Life en español, vi un reportaje muy amplio sobre Andrew White, con el mundo de Cristina, con todas esas pinturas que él hace de su entorno americano. Tan impresionante. A Hopper yo no le conocía. A Balthus yo no le conocía. A Lucian Freud yo no le conocía. Es que ha habido pintores maravillosos, enormemente grandes, trabajando con una libertad impresionante, pero en una sociedad, yo pienso, más avisada.
más avisada. Entonces, esa sensación que yo tuve durante años, yo he tenido mucha suerte, porque coincidí con una galería en Madrid que se llamaba Juana Mordó, que inauguró en el año 64. Fue directora de otra galería que era Biosca, una galería importante, del año 60. Me incorporó a mí en el año 60. Y empecé a vender realismo. Pero es que allí estaba Millares, allí estaba Tapies, allí estaba Chillida, allí estaba Oteiza, el arte moderno estaba allí. Y incorporó a Carmen Lafón y a mí como realistas. Y durante mucho tiempo a mí me parecía que podían convivir los dos lenguajes, el lenguaje de la figuración, del realismo, no de la figuración, del realismo, y el lenguaje de los movimientos, digamos, de vanguardia, llamados de vanguardia. Y todo eso se ha enconado cada vez más. Yo pienso que cada vez está peor. Cada vez está peor. Entonces se han creado dos familias. Dentro del realismo también hay varias familias, también, pero hay dos grandes familias. La familia de los realistas o de los figurativos y la familia de los artistas que están en los nuevos lenguajes. Tú vas a Arco y casi no ves realismo. A lo mejor estoy yo en la Galería Marlborough, porque estoy en Marlborough. Si no, no estaría. Pero claro, eso es todavía, ¿no? Pero es viejo, porque mira, yo cuando estudié Bellas Artes, decir Romero de Torres era nombrar el demonio, era lo que no había que hacer. Nombrar a Sorolla, estaban los grandes pintores españoles de París y los grandes pintores que no eran de París, como Romero de Torres, que parecía que se habían destinado para las reproducciones de las cajas de galletas o de las... Y para mí fue algo revelador. Yo tuve un profesor en el último curso de estudiantes de Bellas Artes que se llamaba Eduardo Chicharro, que fue el creador del postismo. Era un hombre de una cultura enorme, grandísima, en la España del año 54, que su asignatura duraba muy poco y él charlaba de cosas, no seguía un método, él charlaba. Y charlando de pintura, él decía que el mejor cuadro del Museo de Arte Moderno de la época, de Madrid, era La Musa Gitana de Romero de Torres. A mí aquello me dejó verdaderamente, yo dije, esto hay que darle la vuelta, aquí pasa algo. Fue el primer moderno en aquella época que valoró enormemente un cuadro de Romero de Torres. Ahora mismo, bueno, pues para el Museo de Realismo se ha comprado un Romero de Torres magnífico y yo creo que Romero de Torres ya está más o menos, yo creo que no está donde debe, pero se aproxima mucho, se aproxima. Y Sorolla igual. Entonces yo pienso que algún día a lo mejor se va a ver todo el conjunto de la pintura que hemos hecho todos con naturalidad, como ves los negros, los blancos, los amarillos. Claro. Totalmente. Porque cada uno contamos algo de nuestra época. Lo que yo cuento no lo va a contar Zóbel. Eso desde luego. Ni lo que cuenta Zóbel lo puedo contar yo. Ni lo que cuenta Francisco López lo cuenta Chillida. Es que todo junto es nuestra sociedad. Nuestra sociedad es todo eso. Y yo creo que es así. Pero a ver cómo puedes demostrarlo. Entonces, por un lado, yo vivo una situación que es muy emocionante, que en un momento determinado puede parecer que eres un pintor querido y estimado y por otro lado, pues a lo mejor no te colocan en según qué colecciones o en según qué museo. En el Reina Sofía yo no estoy. Allí hay bastantes cosas mías, pero no las colocan. Pues ¿No? sí, No pasa nada. Yo vivo y soy feliz con lo que tengo, porque tengo mucho. Pero
sobre todo para la persona que se inicia en Bellas Artes, yo trato mucho ese mundo porque me gusta mucho. Para mí fue los 5 años de Bellas Artes, allí yo me hice, allí entre los profesores y los compañeros. Yo me construí allí. Pues es que ya pintar del natural es algo que casi no está bien visto en las facultades de Bellas Artes. Un drama, ¿no? ¿Eh? Que es un drama. A mí, que no, eso sea así. a mí no me parece un drama. No me parece un drama porque cuando ves los malos cuadros del 19 dices, el hombre siempre se ha engañado. Menos en el mundo antiguo, en el mundo de Velázquez, si quitas a Velázquez y a 3 más, es una pintura que yo no puedo ver. Yo no puedo ver. O sea que ya fuera del mundo antiguo hasta el Renacimiento, hasta Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, que la pintura fue creciendo de una manera natural. Yo pienso que a partir ya de la altura máxima del Renacimiento se crea la obra individual y es cuando se crea el conflicto. Se deja de hacer la obra colectiva, el trabajo colectivo, con un lenguaje entendible para todos. O sea, la gente que subiera a la Acrópolis en el siglo V a.C. y viera el Partenón con su decoración y con su diosa Atenea de Fidias, de marfil y oro metida dentro, es que debía quedarse asombrado todos, los tontos y los listos. Ahí no había tontos ni listos. Esta es un arte hecho para todos. Y en las cuevas de Altamira yo creo que se hizo para todos las cosas. Ahora no está hecho para todos nada. Y con gran dolor, porque yo que más quisiera hacer las cosas para todos, pero ¿cómo se hace para todos? ¿A dónde ocurre eso? A mí concretamente me salvó mucho la Galería de Juana Mordó y 2 exposiciones que hice en Nueva York que cayeron en gracia porque coincidió con la pintura americana realista que nacía en esos años 60. Las esculturas de la mujer, en fin, es un arte en la escultura y la pintura que su misión es reflejar, habría una altura de lo incomprensible y se volvió un lenguaje comprensible por todos, pero como una vuelta de tuerca enorme. Pero todo eso yo creo que ha pasado ya. Entonces, yo no me encuentro solo, ni mucho menos, y encuentro, bueno, pues aquí estamos todos, ¿no? Algo se estará haciendo bien, ¿no? Algo, sí. Pero yo creo que la gente que empieza corre, bueno, siempre se ha corrido peligro, pero yo lo veo difícil en este momento, muy difícil, con todo lo que está ocurriendo. Porque está todo a la vista, todo se puede hacer, pero ¿qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que te corresponde hacer? Hay demasiados mensajes exteriores que te despistan de... Pues para mí, a mí como espectador, nuestra época es fascinante. O sea, entrar en Arco y ver una escultura la más realista de todas, con sus pestañas y sus orejas, de un escultor muy moderno que pinta a Picasso muerto, eso es una cosa. Pero claro, no es realista, es conceptual. No está hecho como una escultura realista. Porque si fuera una escultura realista no valdría. Está hecha como una escultura conceptual. Es la sensación que tengo yo. Yo no sé qué os parece. Aquí hay pintores y hay personas que de este mundo nuestro, pues si a lo mejor preguntan algo, pues a lo mejor se redondea la cosa. El micrófono. Antes Sí. has comentado que dentro del realismo hay muchas familias. Pues claro. ¿Qué diferencia para que el público pueda entender Sí. un poco? Hay dos familias. ¿Qué diferencia? Sí. Hay dos familias básicas para mí, los que trabajan de fotografía y los que trabajan del natural.
Exactamente, quería preguntarle eso. Eso ¿Qué a mí me diferencia- parece que es algo decisivo. en- Sí, en la agrupación nuestra, en todos mis amigos, Paco, Julio López, Mari, todos hemos trabajado del natural, porque así fue nuestra educación. En algún momento usamos la fotografía, pero si nos quitan la fotografía, seguimos pintando. Pero ahora hay pintores, muchos pintores, que les quitan la fotografía y no saben ni qué pintar ni cómo. Eso es dentro del realismo. Y habrá más familias. Pero esas dos familias, esos dos bloques, son dos bloques muy claros, muy evidentes. Y en la escultura también. En la escultura, una escultura ahora mismo metes una persona, lo escaneas y haces la escultura más realista de todas. Haces el Picasso muerto. Y no has cogido un palillo ni un trozo de barro. Entonces, hay que convivir con todo eso, hay que convivir con todo eso. Ahí discrepo yo un poco, porque al final los avances tecnológicos como en la fotografía en su época, en esta que estamos viviendo ahora, los escáneres para la escultura, no son ni más ni menos que herramientas. Se le puede dar un uso positivo y un uso negativo. Claro. Pero el escáner es exactamente igual que hace el mismo cometido que se hacía hace ya siglos haciendo moldes de escayola del natural. Es exactamente el mismo cometido. Pero ahora se han Haciendo moldes de escayola se consigue una buena escultura. Pues yo lo dudo mucho, porque la escultura aporta mucho más que la realidad. El ojo del artista tiene que deformarla hasta un grado que la impresión que aporte sea muy superior a la que aporta un ser real. Claro. Tiene que ser más impactante. Y eso no sale de un escáner ni de un molde de escayola. Yo creo eso sinceramente, lo creo totalmente. Pero a la hora de la verdad, yo tengo el catálogo de una exposición que se ha hecho en un lugar en Cataluña, en Barcelona, que se llama el MEAN, que a lo mejor te has oído hablar de él, que es el concurso de pintura figurativa más importante de España. Se presentan 3.000, o yo no sé la cantidad de personas, cada año. Han hecho una exposición con un grupo que han seleccionado. Pues viendo el catálogo, yo no he visto la exposición, yo noto el grupo de los que trabajan de natural y el grupo de los que trabajan de fotografía. Lo veo claramente. ¿Qué pasa con la fotografía? Que te permite hacer unas cosas. Yo, claro, trabajo de natural. Yo voy a la Puerta del Sol a pintar. Y es si no piensas en la ventaja que tiene el ver el tono y el ver la luz y el sentir el calor y el sentir la incomodidad, si todo eso no lo tienes en cuenta y no lo notas, las ventajas de la foto son inmensas, son todo ventajas. Puedes pintar Nueva York desde tu estudio de Madrid o de donde sea. Puedes pintar un desnudo con una fotografía que has hecho de una chica y haces un desnudo con pelos y señales, con sus pecas, con todo, absolutamente. O sea, nunca se ha hecho un realismo tan detallado como el realismo fotográfico. No se ha hecho nunca. Tú ves la Venus del espejo de Velázquez y es que ves correr el pincel, eso es lo contrario de todo eso. O sea, sobre todo en el arte español es un arte que no se hace detalle, no se hace detalle, salvo los catalanes. Dalí, toda esa gente hace detalles. Pero la gran pintura española es una pintura con las formas muy precisas, pero no están detalladas como la pintura alemana o la francesa o la inglesa. Pues ahora en esos cuadros notas que, claro, en la posición de la persona, en el tamaño del cuadro, dices, bueno, un cuadro grande de una ciudad en la calle, no vas nunca con un cuadro grande a la calle, no vas porque te lo tiran. No puedes ir. Tú ves un cuadro, dices, ves la medida, dices, son 2 metros, esto no se ha pintado en la calle. Pero es que además, aparte de la medida, está el carácter de la pintura. Bueno, pues es una cosa que a mí me parece que hace muchísimo daño, porque es como lo de la nueva cocina, es una mala competición.
porque hay gente que ve la diferencia, pero hay gente que se queda enganchada en esa pintura tan detallada y tan precisa, que no tiene borrones, que no tiene toda esa batalla de la pintura, no está en el lienzo. Y para mucha gente eso es una cosa buena, porque es una pintura más limpia. Para nosotros no. Es que se va la piel, se va la superficie, pero bueno, y se pierde músculo, ¿no? O sea, me refiero, se pierde fuerza. Claro. La obra pierde todo el sentido cuando está tan atada. Y mira que nosotros atamos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el tema de usar fotografía o pintar del natural, yo en lo mío lo veo también porque yo hago mucho estudio de anatomía. Y a mí, por ejemplo, los libros para mí, cuando empecé a estudiar la anatomía, los libros, fotografías y tal, pues era pues como trabajar en pintura con fotografía, hasta que tomé conciencia de que me estaba perdiendo un mogollón de cosas, porque en esos libros había un 10% de lo que había en la realidad, en la observación de la realidad. Y ahí es cuando empecé yo a adentrarme en los depósitos de cadáveres. Y claro, ese ir a la realidad, tanto a la luz como a la anatomía, pues es importantísimo, porque lo que te aporta el ojo del natural, la cantidad de matices, no te lo va a aportar nunca una fotografía ni un dibujo en un libro, ¿no?, de anatomía. Hombre, pasa pero no lo ve todo el mundo. Sí, no lo ve todo el mundo. La es suficiente, digámosle. Más suficiente, sí, no. Sí. No hay cola para entrar, entro yo. ¿Hay alguna obra en especial que hayáis disfrutado haciendo? ¿Cómo, perdona? ¿Hay alguna obra en especial en la trayectoria de cada uno que hayáis disfrutado haciendo? Yo no tengo una obra, pero hay unos años, en mi caso, desde del 53 hasta el 60, que empiezo a notar que tengo ya unos temas que he seleccionado del mundo real, que es infinitamente amplio. Pues seleccioné, hice una vista de Tomelloso en agosto, eran las vacaciones, cuando yo estudiaba, en las vacaciones de verano. Esos años del 53 al 60 para mí son como el encuentro de mi espacio, de mi patria, de mi lugar como pintor. O sea, yo ya notaba que tenía una tarea que hacer. A mí me parece que cuando doy talleres, el problema mayor que tienen gente que pinta muy bien es que no sabe qué hacer. No sabe qué es lo que tiene que pintar, qué se pinta, qué es lo que hay que hacer. A mí me parece que esas personas que encuentran cerca de él, o lejos de él, o dentro de él, o fuera de él, en algún sitio, encuentran un mundo a representar que únicamente él lo puede hacer, estás salvado. Estás salvado. Entonces, esos años para mí son dulces. Luego ya entras en el laberinto y pasa de todo. Pero esos años a mí, que fui viendo el secreto del mundo real, porque hasta que no ves el secreto del mundo real, hasta que no ves... Yo recuerdo ir con Julio López, que era mayor que yo y sabía más, en el metro, y me decía, mira esos paños de esa mujer que estaba sentada, qué interesantes son. Yo no sabía lo que me quería decir, no sabía ver eso. Entonces llega un momento en que entiendes el mundo real, comprendes el mundo real. Hay una forma de entrar en el mundo real y de representarlo. Si no, no sabes por dónde empezar. Y yo creo que eso es el espacio de mayor zozobra para el pintor desde que él elige sus temas. Porque en la antigüedad el pintor
trabajaba de encargo. Entonces, bueno, a él le decían, haz una purísima, y decía una purísima. Pero ahora nadie te dice lo que tienes que hacer. Tú eres tu propio guionista. Y eso es muy difícil. Hay gente que lo sabe hacer muy bien y gente que anda perdido, no encuentra esa forma, no enlaza con el mundo real. Es difícil la libertad, ¿no? Porque la libertad cuando trabaja uno de encargo, ¿no? La gente que trabaja de encargo se queja siempre, ¿no?, de que no le dan libertad para crear, plena libertad de creación. Y la libertad de creación, que es maravillosa, pero es terrible también, porque te encuentras en el vacío, ¿no?, de la hoja en blanco, y a ver cómo se rellena esa hoja. Eso es un vacío muy difícil. Y como hay empeño, hay mucha ansia por rellenar esa hoja, pues uno hace cualquier cosa, lo primero que se le ocurre, la primera idea que le sugieren, ¿no? Y entonces eso es lo que te lleva a perderte, a no reflexionar y no buscar tu mundo interior. Es que pintaban de encargo, pero Goya es Goya. Claro. Y Velázquez es Velázquez, y el Greco es el Greco, y Caravaggio es Caravaggio, y Giotto es Giotto. Es decir, que aparece la huella de tu sensibilidad en ese encargo. Y Miguel Ángel es Miguel Ángel, no lo puedes confundir. Pero los temas se los daba la sociedad. Hasta los impresionistas. Los impresionistas es un movimiento que nace a la contra. Entonces no les hacía caso. Y ellos eligen la libertad, porque no tenían otro espacio, no tenían otra salida. Y entonces surge lo que estamos viviendo, y es que cada uno estamos haciendo un trozo del mundo real que hemos encontrado y que combina con nuestra forma de ser. Pero es nuevo. Eso es nuevo, y yo pienso que para mucha gente es la dificultad mayor, encerrarse en el estudio y decir qué es lo que tengo que pintar. A mí me parece que eso es muy, muy difícil, pero hay personas que lo encuentran de una manera natural, dan con eso. Pero es difícil, claro, es difícil. Cerrar la puerta del taller y no saber... ¿Qué es más difícil? Claro. Si tienes un mundo tuyo, si tienes un mundo, sea en la figuración, en el realismo, o sea fuera de la figuración, si encuentras un mundo, Chillida, cuando fue avanzando hasta que encontró su mundo de los hierros o su mundo de la madera, él era una persona que lo pasó muy mal. Porque ¿quién te orienta ahí? ¿Quién te dice lo que tienes que hacer? A lo mejor te dice alguien lo que tienes que hacer, pero no debes oírlo, porque a lo mejor esa persona no sabe. Porque claro que te dicen cosas, pero no puedes hacer caso. Entonces tienes que tener suerte. Es como encontrar a una persona con la que combinas bien. Y en esa búsqueda, una pregunta, en esa búsqueda constante por buscar el camino y tal, el análisis de la realidad, que creo que nosotros que lo llevamos un poco al extremo, y esa obsesión por quedarnos obnubilados con lo que vemos, con lo que tenemos delante, no va creando una obsesión cada vez más grande. ¿A ti te ha llegado a pasar? En mi caso sí, en mi caso he sentido que la obsesión... Los límites de la obsesión, no sé cuándo entro en la obsesión. Es que haces tu vida de todo eso. Eso es una obsesión. Perjudicial, sino como algo que me empuja, como un motor, como un santo, pues... El santo, Santa Teresa, tenía obsesión con Dios. No, yo no hablaría de obsesión. Hay obsesiones negativas y obsesiones positivas. Bueno, yo lo veo desde el plano de vista positivo. Lo que pasa es que las obsesiones también te pueden llevar, como creo que en mi caso, a trastornos obsesivos compulsivos que haces
sin pensar. Pues a lo mejor te va encorsetando. Pues a lo mejor es que es el lugar en donde tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar así. Y es tu cara, y es tu nariz, y es tu persona. Y tú eso lo vas a vivir en tu vida de cada día. Hay gente que es así. Velázquez era una persona muy inteligente, pero nunca le ves obsesivo, en ese sentido que tú estás diciendo. Sin embargo, en el arte moderno, que vamos, pues como vamos, como perros sin amo un poco, pues sí surge lo obsesivo como algo atormentador, que no te beneficia, que te destruye. Pero yo pienso que la obsesión en un mundo de pasotismo como es el nuestro es una cosa buena. Hay que ser obsesivo, no hay que temer a la obsesión, no hay que temerlo. Yo estoy ahí. No, ¿por qué? Yo ya por la obsesión, Claro. yo ya me Sí, solté sí. de manos en ese tipo Claro. de temas. Y Sí. ya lo tengo todo perdido. Perdí la apuesta por el rock and roll y ya no nos queda otra. Yo le temo al cansancio. ¿Eh? Le temo al cansancio. O sea, no al cansancio de un día o de 2 días, al cansancio que yo llamaba a alguien que quería muchísimo, ya era pues más joven que yo de todas las maneras, y le decía, ¿cómo estás? Y me decía, estoy cansado. Yo eso lo temo que pueda alcanzarte, que llegue un momento en que ya te cansas de ese esfuerzo que si no estás cansado lo haces, no sé, ni con gusto ni con disgusto, lo haces porque es una tarea que tienes que hacer, llena tu vida. Pero de repente si te abandona algo, un tipo de fe, un tipo de algo, de amor a todo eso, pues son esos poetas que dejan de escribir poemas. O esos directores de cine que no han hecho más que una película, o han hecho 2, o han hecho 3. Eso yo lo temo, yo no lo he vivido. Yo he estado siempre empujado a hacer las cosas. Me he llevado unos cuantos sustos, pero nunca he sentido eso. Y temo que eso pueda pasar. Es como el insomnio, que quieras dormir y no puedas dormir. A mí eso me da miedo. Sí. Es que tiene que ser terrible. Sí. Claro. Pero también estamos en la cuerda floja, al final todo eso, ¿no? Sí. De un día a otro puede pasar eso. La mente se cansa. Disculpa. Antonio y Noé, os voy a hacer una última pregunta antes de pasar a las preguntas al público. ¿Cuándo hay que abandonar la obra y si existe la obra inacabada? Yo creo que no existe, no tiene, o sea, no es importante. Para mí no es importante los calificativos que se le pongan a una obra que aparentemente está inacabada, ¿no? Pero para mí no es inacabado, es abandono. Pues las obras hay que abandonarlas. Para mí creo que es súper necesario saber cuándo abandonar una obra, porque nunca se acabaría. Y hay que saber cuándo y dónde se abandona. Que es lo que el resto de la gente considera terminada. O sea, Sí. También es cuestión de matices, ¿no? Y de ¿Qué pasa si abandonas algo? Esa es la pregunta. No, no es esa. Bueno. No lo he entendido. La pregunta es que, básicamente, si las obras se abandonan o se quedan sin acabar. Sí. Yo tengo mucha facilidad para empezar las cosas. Veo enseguida el tema y voy a él, veo el tamaño, lo veo todo muy bien. Y la empiezo con muchísima facilidad y la organizo muy rápido. En 4 sesiones está en marcha ese trabajo. Y después lo abandono y después lo vuelvo a coger. De toda esa cantidad de obras que yo llevo empezadas, ¿qué obras las podré seguir? No me importa absolutamente nada. Hay algo afortunado que te hace
coger, volver a otra cosa, y volver a otra cosa, volver a otra cosa, y encuentras que una obra la has acabado, la has firmado, y alguien la quiere y te la paga, y con eso vives. Todas las cosas que se quedan en el camino, no pasa absolutamente nada. Me parece bien que todas esas cosas las hayas empezado, hayan llegado hasta donde han llegado. Es como una relación amorosa. ¿Hasta dónde hay que llegar? Hasta dónde se llega. Nadie tiene por qué enterarse de lo que pasa en el estudio, si no te lo han pagado. Eso no se puede hacer con una película, dejarla inacabada, ni con una casa, porque te la va a acabar otro. Pero con la obra nuestra, ¿quién va a saber lo que acabas y lo que no? Hacer lo que quieres. Y eso te da mucha libertad para el trabajo. Sí, es lo que me pasa a mí. Vamos a pasar a las preguntas del público. Quien desee preguntar puede levantar la mano y le acercamos un micrófono. Bueno, enhorabuena porque ha sido una maravilla escucharles. Quiero preguntar una cosa muy concreta. ¿Qué opinan de la inteligencia artificial? Es la segunda vez que nos lo preguntan hoy. Hoy es que es la segunda vez que nos lo preguntan. La inteligencia artificial. Pues, y a Antonio se la han hecho más veces. Y a ti te la han hecho más veces. Claro. O sea, que sabes la respuesta. ¿Sabes la respuesta? Yo no sé la respuesta. Yo puedo decir que no hay que temer nada. Hay que temer que somos muchos. Y gastamos mucha agua. Lo otro que más da. A lo mejor es un regalo bonito, nunca se sabe. Nunca se sabe. El hombre ha ido del siglo XIX inventando cosas fantásticas. Hasta llegar al AVE, inventó el ferrocarril. Vas a decir que el ferrocarril es malo. En Tomelloso, en mi pueblo, no quisieron que llegara el ferrocarril porque decían que las chispas de la chimenea incendiaban las cosechas. Pues se quedó sin tren. Así que no hay que temer a la inteligencia artificial. Hay que temer al hombre, pero no hay la inteligencia artificial. Sí, pues yo igual. O sea, al final la inteligencia artificial es una herramienta, un avance, una revolución. Va a ser una revolución. Pero yo soy un hombre de ciencia y a mí todo avance me parece maravilloso en cualquier ámbito. Y nunca pienso tampoco en lo malo, porque todo en esta vida tiene cosas buenas y cosas malas. Y concretamente en la inteligencia artificial, temerle a la inteligencia artificial es absurdo porque ¿qué temes? O sea, ¿qué tememos? ¿Que nos engañen? ¿Que nos manipulen? Pero si eso se ha hecho siempre. Claro, o sea que No estamos muy manipulados de todas maneras. Si la y aparte inteligencia... siempre la inteligencia artificial, ojalá fuese una inteligencia real artificial de máquinas independientes, que no serían máquinas, serían seres diferentes, sino que lo que va a ser es una inteligencia artificial de máquinas manipuladas por hombres. Y entonces yo le temo más a los hombres que a las máquinas. Claro, eso sí, a los hombres sí, dan miedo un poco. Y las mujeres. Sí, muchas gracias por esta charla tan enriquecedora. Tengo una pregunta muy concreta. ¿Cómo sintieron, cómo les afectó a su obra, cómo vivieron el momento duro del COVID cuando nos encerramos en casa? Si tuvieron alguna afectación psicológica, ¿fue complicado o dijeron, esta es la mía, me encierro en el taller, nadie me molesta y puedo desarrollar mi obra? ¿Cómo lo vivieron? El mundo nuestro, yo creo que no nos enteramos fuera de que te pudiera pasar a ti o le pasara a alguien de la familia, porque es un trabajo tan independiente, tan poco dependiente de otras cosas. Somos como una célula muy aislada. Entonces seguimos pintando, yo seguí pintando y haciendo escultura, pues más o menos como siempre. No, me parecía un aviso, me parece que el COVID
es algo que es un aviso a una forma de vida del ser humano que no está bien, resulta, no está bien. Son ciudades enormes. Hay núcleos donde los animales están allí de mala manera. No se están haciendo bien las cosas. No lo sabemos, pero no se está haciendo bien. Y luego ocurre eso en China y en otras épocas pues no pasaba de un espacio. Ahora nace eso en China y en una semana está en Buenos Aires. Y está en Tomelloso, y está en todas partes. Entonces, eso es un aviso para hacer una vida mejor de lo que hacemos. Pero en mi vida profesional yo no lo sentí, no lo viví como un conflicto para nada en absoluto. Ni ninguno, ni un escritor, ni a lo mejor un cineasta, que es un trabajo de equipo, pues tuvieron que detenerse ciertos tipos de trabajos, pero el mundo nuestro es un mundo muy individual, lo hacemos nosotros nada más. Yo sí, porque yo soy escultor de arte contemporáneo, pero también luego tengo otra rama como escultor de efectos especiales para cine. Y yo hacía pequeñas colaboraciones en el cine y yo era prescindible. Muchas veces tener más facultades que la mayoría, pues es un hándicap. A veces tener más talento es un hándicap, depende de dónde, ¿no? Entonces, me llamaban menos, no había tirón y tal. El caso es que cuando llegó el encierro, para mí fue una maravilla. O sea, yo estaba solo en casa y creo que cuando nos abrieron las puertas yo me quedé un mes más. Y me dio mucho coraje empezar a escuchar a la gente fuera de la calle. Porque para mí fue un tiempo maravilloso en el que disponía porque no es solo disponer de tu tiempo, sino que el mundo se para. Y eso, o sea, nadie avanza en la carrera. Si se avanza en la carrera es en tu propia celda, ¿no? Y eso es lo que hice yo. Yo en el encierro lo que estuve es aprendiendo a modelar en digital, en 3D. Y cuando terminó el encierro y me llamaron para el siguiente proyecto de cine, me propusieron hacerlo en digital y desde entonces, desde hace 3 años, pues estoy de escultor digital y eso ha sido que si antes me llamaban una vez, ahora me llaman 20. O sea, en mi carrera profesional sí ha tenido mucha importancia el COVID. Mucha, sí. Muy buena y muchas gracias por sus palabras. Me gustaría preguntarles qué consideran que hace a su obra distinta de las demás. Muchas gracias. ¿Lo han entendido? Vale. Mi obra, pues, a mí me es muy difícil hablar de mi obra. Yo me analizo más a mí que mi propia obra. Yo creo que quizás, más que decirte lo que hace diferente a mi obra del resto, es qué es lo que a mí me hace diferente del resto de artistas, ¿no? Y tengo 2 parámetros, que uno es investigación en materiales. El material con que yo hago mi obra es un compuesto de resina que desarrollé yo a lo largo de 2 años y medio íntegramente dedicado solo a la investigación en materiales. Y luego tengo otra área de investigación que es la anatomía. Y la anatomía al grado máximo hasta pasearme como me paseo por mi casa, pues por los depósitos de cadáveres de medicina, de veterinaria, de animalario, de biología, el zoológico. Y eso es lo que me hace más diferente al resto de los artistas, esa rama de investigación en anatomía y materiales. Y luego mi obra, cuando yo empecé, como ya he dicho antes, el realismo apenas no se movía en la galería, apenas, nada. Y yo quería hacer realismo. Y un día me preguntó, cuando yo llegué a la Facultad de Bellas Artes en primero, me preguntó un compañero que estaba ya en cuarto,
me preguntó, oye, Noé, ¿y tú, a ti qué es lo que te gusta? Y yo le dije de forma ingenua, ¿no? Y real, pero ingenua, ¿no? Yo creo que he nacido para hacer monstruos. Entonces en mi cabeza estaban los monstruos y estaba el realismo. Y también el mundo de la galería, o sea, imposible llevar a la galería monstruos y encima realistas. Era imposible, eso era otra rama del coleccionismo de friki y tal. Y pues bueno, a lo largo del tiempo, pues sí, pues en el arte contemporáneo español pues están los monstruos, claro, también. Que tiene monstruos de escultura, porque hay muchos monstruos en el arte contemporáneo español. Ha habido monstruos en el arte, ha habido formas monstruosas. En Egipto había hombres con cabeza de chacal, yo qué sé, qué combinaciones tan sumamente llamativas y extraordinarias, siempre en relación a lo religioso. No era una cosa caprichosa, pero en lo tuyo tampoco es caprichoso, no hay más que mirarte a ti. No lo digo como una cosa mala, no. Que tienes algo muy personal, tienes algo muy personal. Sí. Escucha a Antonio, que él sabe de lo que habla. Sí, y lo que haces, notas que es tu eres tú. Sí. Yo creo que es lo verdadero de lo que haces, es lo que inspira más respeto. A mí es lo que más respeto me inspira, que no es un capricho. Sí, a mí, no está hecho como la escultura de Picasso muerto. Está hecho porque te sale, te brota de esa manera. Sí. Sí, además cuando te preguntan, bueno, ¿y cómo se buscan los estilos, no? ¿Cómo buscar los estilos? ¿Cómo has encontrado tu estilo? Pues yo mi obra la he encontrado porque no la he buscado. Lo único que yo buscaba es ganar conocimiento, aprender y seguir y trabajar. Y como he sido muy honesto conmigo, no he marginado nada que aparentemente se salía de las reglas del mundo del arte contemporáneo. Por eso no quité a los monstruos, por eso no quité al realismo. Entonces, como no me he marcado nunca y me he metido en el taller a trabajar, al final esa sinceridad se fragua en tu obra. Llega un momento que cuando tú tienes perspectiva histórica, ¿no?, de mirarte a ti mismo y ver tu recorrido, dices, joder, con lo clarito que estaba, y está clarito porque es sincero y forma parte de tu vida. Los animales han estado siempre en mi vida. Andrés García Ibáñez una vez dijo de mí, porque Noé, y me quedé así diciendo, pero qué locura está diciendo, pero luego digo, hostia, me ha clavado. Parece que dijo, Noé para mí es un continuador, me acuerdo porque me dejó impactado. Noé para mí es un continuador de la escultura policromada barroca andaluza. Y yo hago monstruos. Pero claro, no le faltaba parte de verdad. Él supo ver al niño que yo era, que iba por la iglesia de mi pueblo y me quedaba obnubilado mirando la piel de las encarnaduras de los Cristos y de las vírgenes. Pues claro, es que yo vengo de ahí. Por eso he acabado policromando piezas. No ha sido por Duane Hanson, ni por John D'Andrea, ha sido porque esa encarnadura del barroco andaluz se me quedó aquí en la cabeza. Sí. Yo creo que ahí la importancia de la honestidad. Yo leí muy joven, pues tendría 17 años. En una pensión donde estaba había unos cuantos libros y se me ocurrió coger un libro de Kafka, que era La Metamorfosis. Yo me pegué un susto horrible. Ese hombre que se despierta y es una cucaracha, eso es la puerta de entrada de nuestra época. Ahí ya, después de eso ya no hay mucha esperanza. A mí me pareció que decimos, madre mía, qué idea tiene. Es un precursor de alguien que sentía que el mundo iba mal, que
no estaba bien esas ciudades tan grandes donde la gente está tan solitaria. Es que en Córdoba están engañados, porque claro, aquí es que es una vida muy distinta, ni más que de la Romero de Torres. Yo no lo veo lo tuyo desde ese... no lo veo desde ahí, porque no tiene nada de religioso, lo tuyo. Es biológico. Sí, religioso no tiene nada. No tiene nada, Claro, lo que no tiene nada. religioso Ni está policromado, es que las cosas son. No es que estén pintadas, es que son de carne. Sí. Son de carne. Eso yo creo que no había ocurrido nunca en la escultura. Eso es un fenómeno muy reciente. Y tú eres un artista en ese movimiento tan reciente de hacer las cosas reales. Cuanto más reales, más impactantes son. Más impactante que una persona real. Si además lo deformas, entonces ya es el acabose. Es la metamorfosis de Kafka. No, esa está por llegar. La metamorfosis es uno de los libros que he leído adolescente y que me ha seguido a lo largo de mi vida y obviamente me ha marcado también. Es que es impresionante lo que este hombre crea. Es una persona que pone el dedo en algo que da muchísimo miedo, porque el mundo no parece que sea así, tan terrible, pero lo es. Lo acaba siendo. Entonces las guerras que hubo en Europa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de España, la persona que viviera un poco antes o durante ese tiempo, desde luego, debía de tener una idea del mundo verdaderamente catastrófica. No tener un Dios, porque el hombre siempre ha tenido un Dios, menos ahora. ¿Qué Dios es el tuyo? ¿El mío? Sí. El mío es mi padre y mi madre. Bueno, pues son eso mis es. dioses. Pues el Dios puede ser el sol, como los egipcios. Dios se ha apartado, los dioses se han apartado de una forma muy grande, a pesar de todas las procesiones que hay, y a pesar de todo se han apartado mucho. Y el hombre se ha quedado aquí muy solo. Y encima está matando animales, se está quedando solo con las cucarachas y las hormigas y los pulgones. Lamentándolo mucho, vamos a permitir una pregunta más, ya por tiempo, y tenemos que finalizar. ¿Vale? Una pregunta más. Gracias por la propina, ya que estoy con el micrófono. Enhorabuena al Círculo y, por supuesto, a los ponentes por habernos hecho un acto tan enriquecedor. Antonio López pintó a la familia real. No sé, ya he citado, entre muchos pintores que ha citado, finalmente ha hecho a Goya. ¿En qué medida conectó o intentó conectar psicológicamente con el retrato de la familia de Carlos IV cuando abordó a la familia real? No tenía nada que ver. Goya era un pintor de la corte. Él vino a conquistar la corte. Yo ahí soy una persona que hace una visita no de cumplido, una visita que le interesa, pero nada más. A mí me encargaron ese cuadro. Yo había hecho muchas parejas. Es un tema que desde hace muchísimos años no dejo de trabajar en él, el hombre y la mujer. Entonces aquí surgía la posibilidad de una familia, nada menos, una familia. Como yo había visto tantas fotografías de mi pueblo, del padre, la madre y los hijos. A mí eso me parecía tan emocionante, tan importante, que yo acepté, había que hacerlo de fotografías, pero yo acepté de todas formas hacer el cuadro. Y para mí fue un laboratorio enorme,
todo el transcurso del tiempo en que yo estuve haciendo ese cuadro, con esas fotografías, la convivencia con esas imágenes a tamaño natural fotocopiadas, es que no lo saben ellos todo el tiempo que conviví con ellos allí. Descifrando a ver de qué color eran los ojos de Elena, de qué color eran los ojos del primo. Fue cosa tremenda. Pero yo me alegro mucho de haberlo hecho. Me alegro mucho porque si tuviera que hacerlo muchas veces, a lo mejor no, pero una vez te metes en el charco y está bien. A mí me gustó mucho. Y antes de eso, Julio López, eso fue una aventura preciosa, Julio López, Francisco López y yo, hicimos una escultura del rey y de la reina, don Juan Carlos y doña Sofía, que está en Valladolid, al doble de tamaño natural, y fue un trabajo interesantísimo. Fuimos allí, claro, bueno, nos lo encargó el Ayuntamiento de Valladolid, se encargaron de conseguir los permisos. Fuimos Julio y yo con unos compases y con una lista de las cosas que teníamos que medir, porque claro, era una escultura, y con un fotógrafo. Sabíamos que las fotografías nada más pues te deforman, pero la medida no deforma. Y pedimos permiso a ellos, allí se sentaron en una siesta, el rey estaba adormiladísimo, casi se cae de la silla, en el jardín de la Zarzuela, y les pedimos permiso para medirle, y nos lo dieron. Y yo fui con el compás y le fue midiendo todo, las orejas, el cuello, aquí esta parte, de aquí a aquí, de aquí a aquí, la mano, todo lo que se pudiera medir, lo medimos. Y fue un trabajo de los tres que estuvimos, primero lo hicimos en un tamaño relativamente pequeño, pues como a esta altura, para después poderlo agrandar. Se modeló todo, ahí no se hizo ningún truco. Entonces alguien nos hizo la armadura, un escultor que conocemos, que es profesor de Bellas Artes, un escultor, y nos lo puso más o menos el barro y nos pusimos allá a modelar las figuras con las medidas y con las fotografías. Fue una cosa para repetirla. Eso sí hubiera sido para repetirlo. A mí me hubiera encantado un encargo para vernos reunidos los tres amigos, porque fue precioso. Cuando discutíamos, pues no había más que revisar las medidas y dejar de discutir. ¿Qué medida tiene el hombro desde hombro a hombro, desde aquí, desde este punto a este punto? Pues allí tenías la medida. Lo multiplicabas por 1,90 y tantos, no llegaba a los 2 metros, y ya tenías la medida que tenías que dar a la escultura. Y son 2 esculturas muy bonitas que hicimos los tres. Yo creo que esos encargos era, digamos, todo el arte que admiramos tanto desde la más remota antigüedad, están hechas de encargo todo. No nos damos cuenta, pero es así. La libertad de trabajar en lo que quieres surge con los impresionistas, con Manet, Monet, con toda esa gente, que eso no es nada al lado de todo lo que hay atrás, todo lo que hay detrás, todas las maravillas, todas las cosas tan fascinadoras que han quedado, están hechas por encargo. Y ahí el artista no se sentía prisionero, se sentía la voz de la sociedad. Eso es una pena haberlo perdido, se ha perdido. Eso no se puede recuperar, porque ya no hay una verdad que nos una. El día que surja un Dios y se lo ponga aquí, pues ya podemos tomar una dirección, pero mientras que no surja eso. A continuación, para cerrar el acto, nos dice unas palabras el presidente, don Pedro López Castillejo.
Querido Antonio, querido Noé, ha sido una conferencia de verdad, creo que para todos, inolvidable, muy aleccionadora, porque verdaderamente se conoce el arte, la pintura de Antonio, de Noé, pero no conocemos a fondo su vida, sus pensamientos, qué es lo que piensan ellos de todo esto. Y es de verdad, pues, como digo, muy interesante, muy interesante. Oírlo, enhorabuena, felicidades. Como nosotros somos honestos y no nos hemos cansado todavía, como ya le decía Antonio anteriormente, porque nos ha firmado en el libro de honor una dedicatoria preciosa, lo que es Córdoba y lo que a él esta casa le emociona y es una maravilla, pues nos dice que siempre estará a nuestra disposición cuando le llamemos. De manera que desde este momento ya le llamamos a Antonio, porque se ha quedado corto y hay que hacer más cosas y preguntar más cosas. Y lo hemos pasado estupendo. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por su presencia en este acto. Muchas gracias.